Profesor y compañeros, hoy la que les habla, Liliana López, junto a mis compañeros Evelyn Apaza, Valentina Eskenazi, Romina Mares y Eduardo Monteros, les presentaremos el análisis del caso Intercambio de bebés en el Hospital General de Jaén. Todo comenzó en el 2018 en el Hospital General de Jaén, cuando nacieron dos bebés y por error del equipo médico, los recién nacidos fueron entregados a las familias equivocadas. Este grave fallo pasó desapercibido durante muchos años. Recién en el 2024, Ruth Ciesa Flores, al interponer una demanda por manutención, una prueba de ADN reveló algo importante. Ni ella ni el supuesto padre eran los padres biológicos del niño. Este hecho dio inicio a una investigación profunda. Entre el 2024 y el 2025, se confirmó que efectivamente hubo un intercambio de bebés en nacer. Esto dejó al descubierto graves fallas en el protocolo del hospital. En marzo del 2025, un juez ordenó que los niños regresaran con sus padres biológicos. Esta decisión generó un conflicto profundo entre la verdad genética y en el vínculo emocional que fue construido durante 6 años. En los meses siguientes, las familias vivieron una situación muy dolorosa. Sin embargo, intentaron mantener el contacto con los menores y recibieron apoyo psicológico. Actualmente, el hospital enfrenta una demanda por negligencia y las familias piden una reparación económica, además que se tome alguna medida para que esto no vuelva a ocurrir. La ética es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano y evalúa si nuestras acciones son buenas o malas. Su objetivo es ayudarnos a actuar correctamente, basándose en principios universales como lo son el respeto, la justicia y la responsabilidad. Por otro lado, la moral se refiere al conjunto de normas, costumbres y valores que cada sociedad establece para orientar el comportamiento. Mientras que la moral varía según el contexto, la ética busca reflexionar críticamente sobre esas normas, con el fin de mejorar la convivencia humana. Teniendo en cuenta esto, el caso de intercambio de bebés en el Hospital General de Jaén representa una falta ética muy grave. No se trata solo de un error administrativo, sino de un hecho que vulnera derechos fundamentales como el derecho a la identidad, a la verdad y al vínculo familiar. Lo ocurrido revela una ausencia de compromiso moral y profesional por parte del personal de salud, que tenía la obligación de seguir protocolos estrictos en un momento tan delicado como lo es el nacimiento. Desde la clase de la semana 3, titulada La ética, se pueden aplicar dos conceptos éticos fundamentales para analizar este caso, como lo son la responsabilidad y la justicia. El primero, responsabilidad. Implica actuar con conciencia, anticipando las consecuencias de nuestros actos. En la semana 3 se explica que la ética estudia la moralidad del obrar humano, es decir, si nuestras acciones son buenas o malas. En este caso, la negligencia del personal médico y administrativo demuestra una falta de responsabilidad ética, ya que sus acciones, o mejor dicho, la falta de ellas, provocaron un daño irreparable, afectando emocionalmente a dos familias. El segundo concepto es la justicia, entendida como dar a cada quien lo que le corresponde. Según Adela Cortina en su texto ¿Para qué sirve realmente la ética?, actuar éticamente supone buscar el bien y evitar el mal, teniendo siempre en cuenta a los demás como personas con dignidad. Al intercambiar a los recién nacidos, se violó este principio básico, porque se negó a cada bebé el derecho a estar con su verdadera familia, generando consecuencias que afectan profundamente su desarrollo y su bienestar. En conclusión, este caso nos recuerda que la ética no es solo un conjunto de ideas, sino una herramienta fundamental para guiar nuestras decisiones, sobre todo en profesiones como la salud, donde cada acción puede marcar la vida de otra persona. Aplicar principios como la responsabilidad y la justicia no solo previene errores graves, sino que también permite construir una sociedad más humana, consciente y respetuosa de la dignidad de todos. En este caso, podemos afirmar que los protagonistas actuaron libremente si entendemos la libertad como lo plantea Fernando Savater, no como la capacidad de elegir nuestras circunstancias, sino como la posibilidad de decidir cómo responder ante ellas. Las madres y los menores no eligieron ser parte de este error hospitalario, pero sí fueron capaces de actuar con conciencia y decisión frente a la situación. Iniciaron acciones legales, colaboraron con la investigación y, a pesar del dolor emocional, decidieron mantener vínculos afectivos con los niños que habían criado durante años. Esto refleja lo que Savater llama libertad en condiciones no elegidas, es decir, ejercer autonomía aún en medio de escenarios adversos. Por otro lado, también se puede decir que asumieron su responsabilidad. Savater define la responsabilidad como la capacidad de responder por nuestras acciones y por sus consecuencias. Y eso fue lo que hicieron las familias.
Se hicieron cargo del conflicto tanto desde el plano legal como emocional y buscaron reparar el daño de la mejor manera posible, siempre priorizando el bienestar de los niños. Como se vio en clase, la libertad y la responsabilidad son dos caras de la misma moneda. No se puede hablar de libertad sin hacerse cargo de lo que esa libertad genera. En contraste, el hospital no actuó con la misma responsabilidad. Hubo una clara negligencia al no verificar adecuadamente la identidad de los recién nacidos, y esa falta de cuidado vulneró la dignidad de todos los involucrados. Recién ahora, a través de las demandas legales, se está tratando de exigir que la institución asuma sus errores, lo cual también forma parte del ejercicio de la responsabilidad ética colectiva. En resumen, la mayoría de los protagonistas sí actuaron con libertad y asumieron su responsabilidad, respondiendo con ética ante una situación extremadamente compleja. Esto está en sintonía con lo trabajado en clase y con las ideas de autores como Sabater, Cortina y Jiménez Garrote, que coinciden en que una sociedad ética se construye cuando las personas toman decisiones conscientes, respetan la dignidad humana y buscan siempre el bien común. Para comenzar, es importante tener claro que los derechos y deberes ciudadanos son normas esenciales para poder vivir bien en sociedad. Los derechos son normas que garantizan la justicia y el orden, mientras que los deberes son nuestras obligaciones legales y éticas, que permiten que podamos convivir de forma organizada y que el Estado funcione correctamente. Ahora bien, en el caso del Hospital General de Jaén, donde se entregó a 2 bebés a las madres equivocadas, se rompieron varias de esas normas. Primero, se vulneró el derecho a la identidad, que está en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución. Esos niños crecieron durante años con una identidad que no era la suya, sin saber quiénes eran realmente ni quién era su verdadero niño. También se afectó el derecho a la igualdad ante la ley, artículo 2, inciso 2, ya que el cuidado que recibieron las madres en el hospital fue poco riguroso. Y esto hace pensar que todas las madres no fueron tratadas con el mismo nivel de atención, y eso no debería pasar en un servicio público. Además, se incumplió el deber de responsabilidad profesional, que forma parte del deber de todo ciudadano de actuar según la ley. El personal de salud no siguió los protocolos que correspondían, y esto causó problemas legales, emocionales y familiares. Todo esto no solo perjudicó a las familias involucradas, sino que también afectó la confianza de las personas en los servicios públicos. Cuando se rompen derechos tan importantes, la gente pierde el respeto por las normas y por quienes deberían protegerlos. Y como bien dice Fernando Sabater, ciudadano no es el que vive sociedad, sino quien la mejora. Por eso, respetar los derechos y cumplir con nuestros deberes no es solo una obligación personal, sino una forma de ayudar a que vivamos en una sociedad más justa y confiable. Para poder explicar, si se respetó el principio del pluralismo, en este caso, que fue el intercambio de bebés ocurrido en el Hospital General de Jaén, y si existió tolerancia entre los involucrados, primero vamos a definir unos términos. El pluralismo significa aceptar, respetar y valorar diferentes formas de pensar, siempre que se cumplan ciertos principios básicos como la justicia, la dignidad y la protección de los derechos humanos. Según Adela Cortina, el pluralismo requiere que todos compartamos unos mínimos éticos, como el respeto a la vida, la identidad y la igualdad. En este caso, el pluralismo no se respetó, ya que el error que dio que se diera este intercambio de bebés afectó directamente derechos fundamentales como la identidad y la estabilidad familiar. Estos principios forman parte de los mínimos éticos que deben ser protegidos para una convivencia justa. Además, tampoco hubo verdadera tolerancia. La tolerancia significa aceptar lo diferente siempre y cuando no se vulneren derechos esenciales. Aquí las reacciones entre las familias, las autoridades y el hospital estuvieron marcadas por la desconfianza, la confrontación y la falta de diálogo. En este tipo de situaciones, la tolerancia no significa permitir errores graves ni aceptar injusticias, porque el respeto por la dignidad humana siempre debe ser de prioridad. En conclusión, el caso evidencia que no se cumplió con los principios básicos del pluralismo, ni con la actitud tolerante. No todo debe ser aceptado dentro de la diversidad, especialmente cuando se trata de derechos que afectan la vida y los derechos de las personas. Como hemos aprendido en clase, el pluralismo solo es posible respetando los mínimos éticos que nos permiten convivir en paz.
Hola, mi nombre es Eduardo Montero y hablaré sobre el enfoque solidario. Primero comenzaremos con la definición de solidaridad. La solidaridad es una actitud ética que surge del hecho de que los seres vivos vivimos en una sociedad y dependemos de unos de otros. Implica interesarse sinceramente por los demás, brindar apoyo en situaciones difíciles, actuar con empatía y valorar las diferencias, promoviendo el cuidado del entorno común. Su propósito es contrarrestar el egoísmo y fomentar una convivencia basada en la justicia, la equidad y la cooperación. En definición de bien común, el bien común hace referencia a las condiciones necesarias para que todas las personas de una comunidad puedan desarrollarse plenamente. No se trata solo del beneficio de la mayoría ni de intereses particulares, sino de un objetivo colectivo que debe ser promovido y protegido por todos los integrantes de la sociedad sin dejar a nadie de lado. En respuesta en el caso analizado se evidencian actos de solidaridad cuando las familias afectadas, pese al sufrimiento por la separación, mantienen vínculos con los niños y denuncian al hospital, no solo por la justicia personal, sino para evitar que otras personas pasen por lo mismo. Con ello, promueven mejoras en los protocolos institucionales y restablecer los vínculos biológicos. Estas acciones no solo benefician a los directamente involucrados en el caso, sino que protegieron derechos fundamentales como la identidad y sentaron un precedente que contribuye a fortalecer la confianza en el sistema de salud.